Vamos a hablar ahora de nuestra política hiperjudicializada. Y para eso necesitamos conversar con un penalista que conoce muy bien su cancha y sabe explicar muy bien lo que conoce. Gracias por acompañarnos, doctor Luis Lamas Puccio. ¿Qué tal, don Fernando? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Quería empezar con un tema que ya nos viene asaltando los últimos tiempos, pero en la mañana cuando se le preguntó en estas improvisadas conferencias de prensa que el enjambre de micrófonos se acercan a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, se le preguntó por su hermano Nicanor Boluarte. Ella dijo que no se le difame a su hermano, pero sin embargo ya hay varias denuncias periodísticas, varios indicios de que el hermano, aprovechando esta estructura de las prefecturas y subprefecturas, estaría aprovechando sus relaciones para armar un partido político y de pronto para vehiculizar algunas obras, ¿no? ¿Qué concurso de delitos podría haber en ese caso? En principio, la Presidenta de la República debería mantenerse al margen, por más que sea su hermano, un familiar cercano, porque eso en alguna medida es interferir en un poder del Estado que es la Administración de Justicia, que claro, en este caso es la Fiscalía, pero es la justicia. Por eso ella debería mantenerse al margen y dejar que las indagaciones caminen como deben ser, y si apareciera algún indicio, se formalizara. Esa es una recomendación, en primer lugar. En segundo hay una información que está siendo de conocimiento público a través de los medios de comunicación, que es una noticia que tiene un contenido, digamos, de carácter criminal, la notitia criminis, como se dice en latín. Y eso obliga al Ministerio Público, al recibir esta información, indagar, averiguar si efectivamente hay sustento para formalizar una investigación sobre la base de la información que se pueda recabar o obtener a través de esa etapa previa que es la investigación preliminar. Y ya hay varias denuncias en el mismo sentido. O sea, hay varias notitia, me repite por favor. Notitia criminis. Notitia criminis. Noticia criminal, así se denomina. Bueno, ya hay varias, ¿ah? Claro, por supuesto. Entonces, el Ministerio Público de oficio indaga. Y en la indagación va a recabar información que él considera importante, pertinente, para poder tomar una decisión si efectivamente hay necesidad de formalizar una investigación preparatoria respecto a un hecho. Se lo pregunto un poco teóricamente, ¿no? En el caso que en efecto no solo haya notitia criminis, sino crimen real, ¿qué concursos de delitos habría en alguien que no es funcionario público, pero que está aprovechando el puesto, la posición en el Estado de los prefectos y subprefectos para intereses que no tienen que ver con, hay varias prefectos? fórmulas de cohecho, que implica un cohecho activo y un cohecho pasivo. El pasivo es cuando el funcionario es objeto de recibir algún tipo de dádiva para poder interferir en la decisión que tiene que tomar sobre el particular. A diferencia del pasivo, el activo es la persona que incentiva, que motiva a un funcionario público, evidentemente bajo un interés oculto, para que tome una decisión sobre el particular. Se está rumoreando de manera intensa y sistemática de que el nombramiento de los prefectos o de los subprefectos estaría orientado a la consecución y a la formación de un partido político. Yo creo que es importantísimo en este momento abrir esa indagación, respetando, por supuesto, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, para preguntarle a los prefectos o a los subprefectos, a través de una declaración indagatoria, si efectivamente habría o no habría habido de por medio algún tipo de injerencia, presión por parte del hermano de la presidenta. Los delitos que se le imputarían al hermano de la presidenta no son los mismos que a los prefectos, porque los prefectos son funcionarios públicos. Claro, ¿no? Pero en términos de responsabilidad penal están más o menos equiparados, tanto por parte del ciudadano que propicia este tipo de resultados en el ejercicio de una función pública, como al revés, el funcionario público que obliga al privado para que lo estimule bajo algún tipo de condicionamientos, para que de esa manera pueda orientar la decisión funcional de acuerdo a los intereses que habrían de por medio en el caso de un privado, un civil, un particular, que estaría interfiriendo tanto en cuanto al nombramiento de la función pública
como en lo que respecta al desarrollo y al desempeño de la misma función pública. Y este caso tendría, de hecho es emblemático, no solo porque está involucrado el hermano de una presidenta, sino porque ya históricamente, por lo menos en este milenio, vemos sistemáticamente que se usa y se abusa de estos cargos de prefectos y subprefectos que tenían sentido cuando éramos un país centralista y eran los representantes del gobierno central en las regiones. Así es. Pero ahora que ya las regiones tienen sus propias autoridades, ya no sirven y de sobre mucho. todo porque a raíz del gobierno anterior, las prefecturas adquirieron una connotación política respecto al manejo político de intereses políticos en el ejercicio de una función pública que dependía... Se les está utilizando es, ¿no? con dinero del Estado para fines políticos. A veces ni siquiera para partidos, sino para que sean portátiles de los poderosos de turno. Pero una cosa ¿no? con la otra, de una u otra manera, en algún momento podrían coincidir, en el sentido del ejercicio, tanto en cuanto al nombramiento de la propuesta para que una persona sea nombrada como prefecto o subprefecto, como también en cuanto a más adelante respecto al desempeño de la labor funcional de aquella persona que fue nombrada bajo algún tipo de injerencia o preferencia a raíz de una recomendación, entre comillas, para que sea nombrado en el cargo. Bueno, una solución más allá de lo penal sería desaparecer esa función, ¿no? Pero eso ya es un tema, más allá digamos, de su largo campo. alcance, ¿no? Pero sí creo yo que a los efectos de tranquilizar a la señora Boluarte y para que las cosas sean claras, transparentes y equitativas, el hecho de que una persona sea objeto de una indagación, que no es una acusación ni no es una imputación concreta, sería recomendable. Y no es una difamación cuando un periodista le pregunta por eso, que es notitia crimine. Bueno, lo que pasa es que es un hecho, es un acontecimiento funcional público, porque estamos hablando de prefectos. Entonces, el ciudadano, a través de la prensa y el periodismo, tiene todo el derecho a informarse. Y el periodista tiene la obligación ética y moral de indagar, lo cual no significa que por investigar periodísticamente necesariamente tenga que emitir juicios de valor. Eso es un tema que le corresponderá en el caso que prosperara al sistema de justicia. Y hablemos de otro caso que también involucra a un alto personaje del Estado, que es la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, que ahora en un escueto tuit del Ministerio Público dice que el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales le ha abierto investigación y ha trascendido que se trata del caso de la contratación de del director de saneamiento urbano, que es un personaje cuestionado y por el que se cambiaron incluso los estándares y los perfiles para poder volver a contratarlo. El hecho de que lo haga el área de enriquecimiento ilícito significa que se le está investigando también por enriquecimiento ilícito o no. No, a ver, vamos por partes, ¿no? Volvemos al tema anterior en el sentido de la indagación. Yo creo que es importante separar lo que es una indagación de lo que es propiamente una investigación. La primera está referida a la necesidad de acopiar información para poder tomar una decisión. La otra, ya hay un precedente fáctico que amerita una investigación porque ya hay más o menos ciertos elementos indiciarios que podrían configurar una responsabilidad penal respecto a un delito en particular. Entonces se abre una investigación. En el caso de la ministra, ante la noticia, ante la información, lo más recomendable es indagar. Y hay que tomar como premisa que quien asume una labor funcional tiene la obligación ética, moral y funcional ante los órganos pertinentes y ante la opinión pública de someterse a cualquier tipo de indagación. No le queda otra. No es que no le quede otra, es una obligación. Ya, pero entonces que lo haga el área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales tiene que ver con el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, en principio habría alguna orientación a un caso específico de enriquecimiento. Dado que estos delitos tienen ciertas peculiaridades, cierta complejidad, y tomando en cuenta que se trata de una funcionaria que tiene condición de ministro, el área pertinente que puede abrir una indagación es el área especializada del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en el caso de la ministra, para poder convertir la indagación en investigación, hay que recurrir al antejuicio. Entonces es un tema de aparte. Pero volviendo a lo que te mencionaba hace unos instantes, como principio rector respecto a la transparencia en el ejercicio de la función pública,
todo funcionario tiene la obligación moral de someterse a cualquier tipo de indagación o de sospecha, por más ligera que pueda ser, porque lo que está de por medio es el prestigio funcional personal y además la fortaleza en el ejercicio de la función pública. Y ahora hablemos de alguien que no es funcionario, Vladimir Cerrón, que está prófugo, pero estar prófugo no es un delito adicional a aquellos por los que se lo persigue. Dependerá bajo qué condiciones él está, digamos, desarrollándose en esta forma de clandestinidad. Si en efecto tendría o no tendría, una hipótesis por supuesto, el apoyo de algún organismo del Estado para poder encubrirlo, tanto en lo que se refiere a acciones propias de encubrimiento, como también en cuanto a la posibilidad de que quienes tienen que indagar, vigilar y capturar cumplen funciones de omisión. Claro, el delito, si es que, bueno, no, está prófugo, pero respecto a su condición de prófugo, el delito lo cometerían los que lo encubren o los que omiten el buscarlo. Pero él, por estar prófugo, no está cometiendo ningún delito. En principio, siempre y cuando, digamos, se mantenga en un nivel absoluto de clandestinidad de acuerdo a su propia capacidad. Y, por ejemplo, si es que prosigue el proceso y se le absuelve o se le levanta la orden de captura, el haber estado prófugo no lo complica para lo que viene. No, porque son aspectos, digamos, de carácter formal, procesal, que son distintos a aspectos de fondo, en los cuales se discute la responsabilidad penal. Todo el mundo tiene derecho a defenderse de acuerdo a sus conveniencias y a lo que considere pertinente. Si hay una orden de captura, la persona está en derecho de ponerse a buen recaudo, entre comillas, hasta que las condiciones sean totalmente distintas y diferentes. En el caso del señor Cerrón, la situación es bastante especial, porque él habría venido actuando de manera reiterativa y además porque tiene que comportarse mínimamente con cierto nivel de respeto y de ponderación. Pero si tú sabes que estás con una orden de captura, estás consciente de que estás viviendo en la clandestinidad, hay de por medio acusaciones, imputaciones, hay una sentencia condenatoria, lo mínimo que uno podría hacer es mantenerse en el anonimato. Pero no puedes salir tú a la opinión pública en una actividad noticiosa. Pues es un prófugo notorio. Eso es un desafío, digamos, abierto a la institucionalidad del país. Y quien tiene aspiraciones políticas debe tener en cuenta que el respeto a las normas son elementales. Claro, y eso le puede pasar factura de una forma no formal, sino en el criterio de los fiscales que tengan que seguir investigándolo y de los jueces que tengan que tomar resoluciones respecto. Es un aspecto que va a tener una valoración en el ámbito estrictamente procesal, en el sentido de encubrir, no colaborar y además asumir una actitud desafiante. Ahora hablemos del caso de alguien que no es ni funcionario ni está prófugo, sino que está preso, Mauricio Fernandini, y que recientemente su defensa hizo un pedido para que se le revoque la prisión preventiva, pero no ha sido aceptado este pedido. Eso significa que no se valoró pues que su caso, ¿qué es lo que evalúa en estos casos el juez cuando alguien pide ya que se me revoque la prisión preventiva? Lo primero que hay que recalcar es que se han dado una serie de normas a través de las cuales, en el caso específico que estamos analizando, quien está siendo objeto de una prisión preventiva puede solicitar una revisión de las razones y las causas por las cuales se dispuso esa detención preventiva. Hay un plazo, creo, de 6 meses. A diferencia de lo que sucedía antes, en las que para poder solicitar la variación de una prisión preventiva tenían que haber surgido hechos distintos y diferentes a los hechos que motivaron las razones por las cuales una persona fue preventivamente detenida. A través de esta norma se flexibilizan los mecanismos de control y se otorga una posibilidad a cualquier detenido para que recurra a la justicia. O sea, la tendencia es a flexibilizar las prisiones preventivas. En el aspecto formal. Porque hubo una evaluación de que estábamos excediéndonos en ese recurso que debe ser extremo. Claro, o sea, ¿no? La prisión preventiva se convierte pues, en un mecanismo de control, de sujeción, de condena adelantada, una condena anticipada, ¿no? Sobre todo porque son prisiones preventivas hasta de 36 meses. O sea,
es casi como si fuera una condena. Entonces, justamente a los efectos de humanizar el procedimiento y evitar que las personas puedan estar privadas de su libertad, para descongestionar el sistema penitenciario, se han dado una serie de modificaciones flexibilizando, pero los temas de fondo siguen siendo los mismos. O sea, el hecho de que se haya dado esta prerrogativa y que se solicite una variación no excluye que el juez, a pesar del tiempo que señala la ley para poder pedir la variación, subsistan los elementos de fondo que razonablemente motivaron la prisión preventiva. Entre otros, para el caso que estamos conversando, obstaculizar la labor de la justicia. Ahora, hay una reflexión provocadora en el caso de Ferrandini que está subsumido en uno mayor, que es el caso de Sada Goray, ¿no? Que un colaborador eficaz, cuando es el primero que aparece, tiene mucho para contar, ¿no? Pero los que siguen, y es como un juego de sillas, ¿no? El último, ya no tienen la primicia. El último ya no tiene nada que contar y por lo tanto ya lo contaron todo. Ya no puede ser colaborador eficaz, ¿no? Claro. O sea, hay un sentido de oportunidad en la colaboración eficaz muy importante. Claro, es la temporalidad del momento en el que se ofrece la información, pero también no hay que perder perspectiva que el solo hecho de brindar información oportuna, estratégica, inaudita, pertinente, requiere ser corroborada por la Fiscalía, y esa, labor de la Fiscalía tiene que ser homologada por el Poder Judicial, que es el que va a decir efectivamente esa persona no es un pretendiente a colaborador, es un colaborador eficaz. Sin embargo, tampoco es suficiente, porque aun cuando una información haya sido corroborada y el colaborador haya sido homologado por el Poder Judicial, eso en el juicio tendrá que ser aportado como una prueba por parte de la Fiscalía y valorada en el contexto de lo que significa un juicio en el que todos tienen derecho. Pero el mejor consejo para alguien que está realmente involucrado en un caso penal es, si va a colaborar, que lo haga desde un primer momento. Claro, porque digamos acá hay una carrera contra el tiempo, sobre todo cuando se trata de organizaciones en las que hay jerarquías, en las que hay preferencias para poder acceder a la información. El arma de la colaboración eficaz se convierte en un componente psicológico. Es decir, hay una profunda reflexión en el que está siendo objeto de la investigación y decir, bueno, ¿yo por qué voy a tener que asumir las responsabilidades? Yo tengo información y se produce un caso de delación premiada, pero dependerá mucho de la jerarquía dentro de la estructura, de lo que puede saber, y yo nunca he descartado la posibilidad de cierto nivel de compromiso moral dentro de los mismos delincuentes. Es decir, no todos son delatores. Hay personas que, a pesar de estar conscientes de que han violado la ley, en alguna medida respetan ciertos parámetros. Es el hecho de traicionar. Con corruptos leales. Así es, un corrupto leal. Sí, puede haber pero todo se puede dar. Ese concurso de virtudes y de vicios. Nunca se descarta. Aunque para la justicia es bueno que sean delatores, claro, que sean traidores. Claro, la colaboración eficaz es una herramienta que crea una situación de caos, de desconcierto, de total desconfianza. Nadie confía en nadie. Además, porque se juntan para cometer delitos, tampoco no se juntan para acciones loables, de principios, ¿no? Entonces, ahí cada uno, claro, como dice... No buscamos ángeles, sino buscamos delatores en el caso de la lucha contra la corrupción. Y para terminar con nuestro caso, bueno, más o menos estelar, nuestro expresidente Pedro Castillo, que no solo se le niegan recursos para revisar su prisión, sino que ahora se estaría descubriendo, y ya se le está imputando 34 años para él y 25 años para Betsy Chávez, 15 años a Aníbal Torres, porque habrían contribuido con escribir el mensaje de la nación, que fue la esencia del golpe. Varios niveles de valoración: autoría, coautoría, complicidad e instigación. El hecho de que Pedro Castillo haya sido el personaje que hizo el discurso de ninguna manera excluye el entorno que hacía posible que efectivamente en esas condiciones y en esos términos diera un discurso como el que hizo.
porque, entre otras cosas, Pedro Castillo tiene ciertas limitaciones intelectuales. Sí, sí, y eso me permite una reflexión que ya no es penal, sino hasta cierto humor negro, ¿no? En todo momento hay la absoluta certeza para los operadores de la justicia, para la opinión pública, para sus ex colaboradores, hay la absoluta certeza que él no escribió ese discurso. Claro, por sus precedentes y además por la visión de conjunto y de sistema que necesitaba una persona que en su condición de mandatario se corría el gravísimo riesgo de atentar contra la democracia. Necesitaba, porque nadie en su sano juicio hacía lo contrario, de un soporte intelectual, un soporte operativo, porque había que cerrar instituciones y eso no lo podía hacer él. Necesitaba que otras personas con condición de funcionarios o de asesores le brindaran esa seguridad, porque evidentemente el discurso en alguna medida irradiaba absoluta seguridad de lo que se estaba haciendo en cuanto al resultado que se quería lograr. No había dudas, ahí no puedes dudar, o lo haces o no lo haces. Sí, bueno. El concierto de voluntades creo que es importante para poder verificar la participación de otras personas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Lamespucio, por ilustrarnos en estos temas que le interesan mucho